Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración, la conversión de San Pablo Apóstol. En su viaje hacia Damasco, cuando aún maquinaba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, el mismo Jesús glorioso se le reveló a Saulo en el camino, eligiéndolo para que, lleno del Espíritu Santo, anunciara el Evangelio de la salvación a los gentiles. Sufrió muchas dificultades a causa del nombre de Cristo. En la conversión de Pablo, más se palpa la acción divina que el esfuerzo humano. Iniciamos nuestra celebración cantando. Ven, hermano, y cántale a Cristo, a ese Cristo joven que un día nos redimió. Haz de tu amor una plegaria, un simple canto alegre que el Señor escuchará. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Hoy, con esta gran fiesta de la conversión del apóstol San Pablo. Si hoy estamos aquí, queridos hermanos, es gracias a la predicación de San Pablo. Y esto implicó primero su propia conversión. Ay de mí si no evangelizar. Queridos hermanos, vamos a iniciar nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor y Dios
Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor y Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Dios nuestro, que instruiste a los pueblos mediante la predicación del apóstol San Pablo, concede a quienes hoy celebramos su conversión, que imitando sus ejemplos, nos acerquemos a ti y seamos en el mundo testigos de tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Pablo dijo al pueblo: Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero me he criado en esta ciudad de Jerusalén y he sido iniciado a los pies de Gamaliel, en la estricta observancia de la ley de nuestros padres. Estaba lleno de celo por Dios, como ustedes lo están ahora. Perseguía a muerte a los que seguían este camino, llevando encadenados a la prisión a hombres y mujeres. El sumo sacerdote y el consejo de los ancianos son testigos de esto. Ellos mismos me dieron cartas para los hermanos de Damasco, y yo me dirigí allá con el propósito de traer encadenados a Jerusalén y a los que encontrara en esa ciudad, para que fueran castigados. En el camino, y al acercarme a Damasco, hacia el mediodía, una intensa luz que venía del cielo brilló de pronto a mi alrededor. Caí en tierra y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le respondí: ¿Quién eres, Señor? Y la voz me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Yo le pregunté: ¿qué debo hacer, Señor? El Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, donde se te dirá lo que debes hacer. Pero como yo no podía ver a causa del resplandor de esa luz, los que me acompañaban me llevaron de la mano hasta Damasco. Un hombre llamado Ananías, fiel cumplidor de la ley, que gozaba de gran prestigio entre los judíos del lugar, vino a verme y acercándose a mí me dijo: Hermano Saulo, recobra la vista. Y en ese mismo instante pude verlo. Él
siguió diciendo, el Dios de nuestros padres te ha destinado para conocer su voluntad, para ver al justo y escuchar su palabra, porque tú darás testimonio ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo y purifícate de tus pecados, invocando su nombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones, glorifíquenlo todos los pueblos. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Es inquebrantable su amor por nosotros, y su fidelidad permanece para siempre. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús se apareció a los 11 y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que no crea se condenará. Y estos prodigios acompañarán a los que crean. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán nuevas lenguas, podrán tomar a las serpientes con sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los curarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí tenemos la proclamación del Evangelio como lo central en la misión del cristiano. Primero, luego, la misma misión de Jesucristo. Si alguien les pregunta, la respuesta es para anunciar el Evangelio, que es el Evangelio, la buena noticia, la construcción del reino de Dios. Construcción. Jesús predicó el reino de Dios. Es decir, que entre nosotros tiene que reinar Dios. Dios viva en nuestros pechos, Dios viva en cada hogar. Bajo dorados y humildes techos, tenga en la patria donde reinar, si yo quiero ver. Es decir, los valores y los criterios tienen que ser criterios y valores de Dios, criterios y valores del Evangelio. Para regir una nación, señor presidente, para regir una nación, señor ministro, para regir una nación, señor obispo, para regir una nación, señor sacerdote, para regir una nación, papá y mamá, para regir cualquier lugar de la vida, de todo lo que significa la antropología de nuestra humanidad, porque ñandego siempre ñicoteneta en toda organización humana. La organización humana, la humanidad necesita de los tendotas, siempre. Incluso cuando la inteligencia artificial esté más adelantada y la inteligencia artificial sea el presidente de la República y la inteligencia artificial sea el ministro. Entonces, ahí ya no vamos a tener corrupción, ahí ya no vamos a tener amiguismo, ahí ya no vamos a tener todas estas cuestiones que nos vienen a causa de nuestras limitaciones, y nuestras limitaciones son justamente todas las situaciones de pecado, de egoísmo, porque ya se cabe ñande, ya hipotañan en maena. Y entonces
Por eso digo, no sé cuándo va a suceder eso, seguramente que yo o nosotros que estamos aquí escuchando y rezando hoy a través de estos medios, seguramente que ya no vamos a vivir, a pesar de que el mundo va bastante rápido, ¿verdad? Cada 5 años hay toda una generación que cambia, incluso parece que ahora está bajando menos, ¿verdad? Las generaciones van mucho más rápidas, ¿verdad? Y con la inteligencia artificial yo pienso que esto va a ser una cosa rapidísima. Y ahí vamos a tener que, seguramente que ya no vamos a tener que votar por la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial pues, nos va a decir, bueno, vea, para que salgan adelante, tienen que hacer así, pum, 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 como invité, mandé. Pero después la inteligencia artificial, él otra vez va a guiar. No, usted está tocando el dinero que no le corresponde, señor. Su salario es eso nomás. Vean delante, señor, usted está haciendo coima. Eso no está bien. O no sé si te va a decir luego si está bien, sino que ya te corta nomás ya la mano, ¿verdad? Entonces, la inteligencia artificial. Bueno, queridos amigos, aquí hay algo más otra vez, en realidad, que la inteligencia artificial, ¿verdad? De lo que el Señor nos está proponiendo con este día de la celebración de San Pablo, ¿verdad? La conversión de San Pablo. Es interesantísimo, ¿verdad? Porque aquí nos envía, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio. Es decir, que el reino de Dios se haga presente en medio de nosotros. Y el reino de Dios quiere decir la justicia, la honestidad, traer los valores y principios, vivir de acuerdo a esta capacidad que Dios nos ha dado, ¿entienden? Entonces, queridos amigos, yo pienso que esto es lo que está apuntando un poco el Evangelio de hoy, a que vivamos con estos criterios y valores. Vayan por todo el mundo. Manapico la yajata ñamos serambia y cualca, ¿verdad? ¿Para qué? Hoy en día ya estamos en un mundo globalizado. Desde aquí, desde tu lugarcito, vos podés influenciar, el famoso influencer que dicen ahora, pero para que podamos entender que tenemos que vivir en la honestidad y tenemos que vivir en el camino. Yo digo, ¿para qué queremos acaparar todo? Yo algunas veces me voy y veo la cuestión de la medicina, algunos que con los hospitales quieren acaparar todo, o fundido mi sanatorio y fuera mía, o fundido esto y aquello. ¿Y quieren acaparar todo, verdad? ¿Por qué, pico, no hacemos bien las cosas que tenemos que hacer? No te contentás, pico, con lo que Dios ya te ha dado. No te contentás. Y encima, para hacerte dueño y tener una hegemonía sobre todo, tenés que coimear y tenés que hacer mentiras y esto que aquello. ¿Entiendes? No se puede hacer eso. Y después detrás de esto ya hay maldad también cuando vos querés hacer hegemonía. Porque le querés fundir a los otros. Querés fundir a otros y que acá para pa. Y eso no es evangélico. Los bienes, dice, están para que todos podamos disfrutar. Para que todos podamos vivir bien. ¿Para qué vos querés? O sea, vos, ese es el egoísmo. Yo me considero el dueño de todo. Y yo tengo que ser el dueño de todo. Entonces, con esa visión egoísta, incluso Génesis capítulo 6, versículo 5 dice, Dios contempló, miró el mundo y se dio cuenta que el corazón del hombre solamente maquinaba maldad. Anina peor coña andereje, anila ya llega el Antiguo Testamento. El amor, el servicio, la caridad, la generosidad, la apertura, la ayuda mutua. Umía con la ñandeña y con te venga con. A ver, entonces ya llevo esta ñande ya, esto me ella debe inteligencia artificial, pero inteligencia ñañe pues no con la inteligencia natural, porque esta es la lógica del cristiano. Pero ñaicote de la inteligencia artificial, la yaya popona jangua las cosas, pregunta, signo de interrogación, que queda y que cada uno tiene que responder. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos nuestras intenciones y súplicas al Señor. A cada intención respondemos, escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Por nuestra Iglesia, para que seamos miembros del reino de Dios y nunca no nos cansemos de ser testigos de la resurrección del Señor, oremos al Señor. Escúchanos, Padre.
por nuestros enfermos, para que tomemos conciencia de ser solidarios con los enfermos de nuestra comunidad, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Dios Padre de bondad, escucha todas estas súplicas que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Al celebrar estos divinos misterios, te pedimos, Señor, que el Espíritu infunda en nosotros aquella luz de la fe que iluminó al apóstol San Pablo y lo impulsó a la propagación de tu gloria por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, Pastor eterno, porque no abandonas a tu rebaño, sino que lo cuidas continuamente por medio de los santos apóstoles, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Y acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar hoy la luz de tu presencia en el cielo. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad.
ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Me da vida, Señor, me da vida, tu cuerpo, vivo Cristo, tu sangre, me da vida, Señor, me da vida. Oración final. Señor y Dios nuestro, te pedimos que estos sacramentos recibidos acrecienten en nosotros el ardor de ese amor que encendió al apóstol San Pablo y lo impulsó a tomar sobre sí el cuidado de todas las iglesias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Junto a ti, María.